Hola, buen día. Soy Luisa Fernanda Moreno Ramos del curso de Estadística Inferencial. Este es el segundo video tutorial. Comencemos. Primer punto. En Estados Unidos, una encuesta sobre vivienda estudió cómo llegan al trabajo los propietarios de casa How People Get to Work. Proponga que la encuesta consistió en una muestra de 1000 propietarios de casa y 1000 inquilinos. En esta tabla de los resultados de la encuesta, como podemos notar, tenemos dos sucesos. Si las personas encuestadas manejan hacia el trabajo, sí o no, y si son propietarios o inquilinos. Para proseguir con las preguntas, asignaré a cada suceso una letra. Para propietarios e inquilinos será la A. Propietarios A, inquilinos A'. Para los que manejan hacia el trabajo, sí, será B. Y para los que no manejan hacia el trabajo, será B'. Ahora sí. A. Si una persona responde que maneja hacia su trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella sea propietario de su casa? Entonces, propietario es el suceso A, y de que sí maneja hacia su trabajo es el suceso B, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad condicionada. Es decir, la probabilidad del suceso A dado que ha ocurrido el suceso B. Esta se presenta de esta manera: probabilidad A dado B. Entonces, esa sería su fórmula: probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. Listo. Ahora debemos reemplazar. La probabilidad de A intersección B sería 824 sobre el total de la muestra, que son 2000. 824 sobre 2000. Listo. Ahora la probabilidad de B sería 1505 sobre 2000. Para realizar la operación cancelamos los iguales, el 2000, y quedaría 824 sobre 1505. Esto nos daría un total de 0,547, ¿cierto? Y en porcentaje sería 54,7%. Es decir, que la probabilidad de que él o ella sea propietario de su casa es de un 54,7%. Listo. Pregunta B. Si responde que es un propietario, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella maneje hacia su trabajo? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que entonces, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella maneje hacia su trabajo? De que sí maneje sería B, ¿cierto? Y es un propietario, o sea que es A. Entonces, ¿cuál es la probabilidad del suceso B dado que ha ocurrido el suceso A? Para este se va a invertir la fórmula y sería la probabilidad de B dado A, ¿cierto? Como ya ahorita lo dije. Entonces sería probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad de A. Listo. Su fórmula
reemplazamos. Entonces, la probabilidad de B intersección A sería 824 sobre el total de la muestra, 2000. Sobre la probabilidad de A, que sería 1000, sobre el total de la muestra, 2000. Cancelamos. Nos quedaría 824 sobre 1000. Esta operación sería... no, ya me las... 0,824 y en porcentaje quedaría 82,4%. Entonces, la probabilidad de que él o ella maneje hacia su trabajo es de un 82,4%. Listo. Explique la diferencia de los resultados de los incisos A y B. Listo. Estos son los resultados del inciso A y B. ¿Cierto? Entonces, los eventos son los mismos. Estos eventos. Maneja hacia el trabajo y es propietario, ¿cierto? Los eventos son los mismos, aunque se acondicionan al uno al otro de forma contraria. Se mantiene el valor del numerador, pero cambia el valor del denominador, ¿cierto? De acuerdo a cuál elemento acondiciona al otro. Dado eso, los valores resultan siendo diferentes. Listo. La pregunta D. ¿Son estos dos eventos, manejar hacia el trabajo y quien responde renta la casa o es propietaria de ella, son estadísticamente independientes? Para responder a esta pregunta debemos saber qué es estadísticamente independiente. Bueno, ella nos dice que la independencia de la estadística son dos eventos, ¿cierto? A y B. Solo si, dos puntos, solo si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos que estos dos eventos sí son estadísticamente independientes? Entonces, realizamos la probabilidad de A intersección B. Esta ya la habíamos hecho en el primer punto, que nos da un resultado, sería 824 sobre 1500 y nos da 1505 y nos da 0,54. 0,547 igual a 54,7%. Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Entonces, la probabilidad de A sería el total de los propietarios sobre el total de la muestra. Entonces, el total de los propietarios son 1000 y el total de la muestra es 2000. Esta sería el 0,5, aún igual del 50%. Como podemos notar, el 54,7% y el 50% no son iguales. Entonces, es decir, que son estadísticamente dependientes. Listo. Pasamos a la pregunta número 2. Un estudio de mejoramiento de producción de un fabricante de semiconductores proporcionó datos de defectos para una muestra de 450 placas de silicio. La siguiente tabla presenta un resumen de las respuestas de dos preguntas. ¿Se encontraron partículas de troquel que produjo la placa de silicio? ¿Y la placa es buena o es mala? Entonces, vamos a hacer lo mismo que lo anterior. Vamos a diferenciar los sucesos. Entonces, el suceso 1 y el suceso 2.
Sin partículas será A, con partículas será A'. La calidad de la placa buena será B y mala será B'. Listo. Entonces, ahora sí, supongamos que se sabe que una placa de silicio es mala, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, entonces vamos colocando. La placa de silicio es mala. ¿Cuál es la probabilidad de que fuera producida con un troquel que tenía partículas? ¿Cuál es la probabilidad de que fuera producida con un troquel que tenía partículas? Es decir, A', ¿cierto? Aquí como lo hemos escrito. Entonces, la probabilidad de A' dado B', esta sería la fórmula, la probabilidad de A' intersección B' sobre la probabilidad de B'. Listo. Entonces, reemplazamos y sería la probabilidad de A' partículas, que tenga partículas, sería de la intersección de A' con B' sería A' con B' sería 36 sobre el número total de la muestra, que son 450. Listo. Y la probabilidad de B' es de 116 y sería sobre el total de la muestra, 116 sobre 450. Cancelamos esos 450 y nos quedaría 36 sobre 116. Listo. Entonces 36 dividido 116 nos da un total de 0,31 y en porcentaje un 31%. Entonces la probabilidad de que fuera producida con un troquel que tenía partículas es de un 31%. Listo. Ahora, suponga que sabe que una placa de silicio es buena. Perdón, acá es buena. ¿Cuál es la probabilidad de que fuera producida con un troquel que tenía partículas? Bueno, la calidad de la placa es buena, o sea, B, ¿cierto? B. ¿Y cuál es la probabilidad de que fuera producida con un troquel que tenía partículas? O sea, A'. Listo. Entonces, nos daría la probabilidad de A' sobre B igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Listo, esto nos da un igual. Ahora vamos a buscarlo en la tabla, ¿cierto? La probabilidad de la intersección de A' con B es de 14 sobre el total de la muestra, 450, y la probabilidad de B es de 334 sobre 450. Cancelamos. 14 sobre 334. Nos daría un total de 0,041. Y en porcentaje sería un 4,1%. Entonces, la probabilidad de que fuera producida con un troquel que tenía partículas es de un 4,1%, sabiendo que la placa de silicio es buena. Listo, pasamos a la pregunta C. Estos dos eventos, la placa buena
y un troquel sin partículas son estadísticamente independientes, como dijimos anteriormente. Si sean estadísticamente independientes, tiene que ser la probabilidad de A intersección B igual a la probabilidad de A. Entonces, que una placa buena, entonces, la probabilidad de A, B, su fórmula sería esta. Intersección B sobre la probabilidad de B. Listo. Entonces ahora sí reemplazamos. La probabilidad de A intersección B sería de 320. 320, ¿cierto? Sobre la probabilidad de B, que sería 334. Y esto para un resultado de 0,95 por 95. Esto en porcentaje sería del 95%. Listo. Entonces son estadísticamente independientes. Seguiría la probabilidad de A. Entonces la probabilidad de A son 400 sobre 450. Y esto para un total de 0,88 y en porcentaje un 88%. Es decir, que son estadísticamente dependientes, ya que no son iguales, como se va a notar. Tercer punto. Utilizando los registros de la empresa respondientes a los últimos 500 días hábiles, el gerente Koenig Motors, concesionario automotriz urbano, sintetizó el número de automóviles vendidos al día en la siguiente tabla. Aquí se encuentra el número de automóviles vendidos al día, que es XI, y la frecuencia de ocurrencia. Listo, las preguntas. Nos dicen, construya la distribución de la probabilidad para el número de automóviles vendidos al día. Primero que todo, debemos saber qué es la distribución de la probabilidad. La distribución de la probabilidad para una variable aleatoria discreta es una lista mutuamente excluyente de todos los posibles resultados numéricos. Para una variable aleatoria, tal que una probabilidad de ocurrencia específica se asocia con cada resultado. Ya explicado esto, pasaré a realizar los porcentajes. O bueno, decimales. Realizaré 40 dividido entre 500 y así sucesivamente con cada una de las variables. 100 dividido entre 500 y 142 dividido entre 500 y así. Ahora realizamos la suma. Nos da un total de 1. Bueno, ahora nos dice, calcule la media o el valor esperado de automóviles vendidos al día. El valor esperado. Que se representa como E entre paréntesis X. Listo.
Es decir, que para calcular el valor esperado se multiplica cada resultado posible de x y por su probabilidad correspondiente, que sería la probabilidad de ocurrencia, que aquí la sacamos como porcentajes, o bueno, decimales, y luego se suman todos sus productos y esto nos daría el valor esperado. ¿Listo? ¿Empezamos? Entonces sería... Ahora nos dice, calcule la desviación estándar. Pero para esto necesitamos saber, debemos encontrar la varianza. Listo. Entonces, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria discreta, eso se calcula multiplicando la posible diferencia al cuadrado, mejor dicho, la voy a hacer aquí. Se calcula la posible diferencia, la fórmula quedaría de esta manera, 2 entre paréntesis, la posible diferencia, que sería XY, el número de automóviles vendidos al día, menos el valor esperado, que sería X. Entre paréntesis X. Cerramos paréntesis, sería elevado a la 2 por su probabilidad correspondiente, que la tenemos aquí en porcentaje, que es la frecuencia de ocurrencia, ¿cierto? Entonces sería por el porcentaje que se llama probabilidad de XY, que es X sub Y. Entonces, esta sería, esto cierra con paréntesis, y esta sería nuestra fórmula, la que vamos a realizar en la varianza, ¿cierto? Entonces, empezaríamos así, entre paréntesis, 0xy menos el valor esperado, que sería 0,000, cierro paréntesis, elevado a la 2, cierro paréntesis por la frecuencia de la ocurrencia, que la tenemos aquí en decimales, sería que 0,08. Esto sería, ahora lo vamos a calcular y asimismo vamos a hacerlo con todos y el resultado será y la suma de todos estos será nuestra varianza. Ahora, para terminar, para sacar la desviación de la varianza, simplemente cogemos este dato y le sacamos una raíz de esta manera.
a ver la calculadora. 6,06. Y esto nos dice que nuestra desviación estándar es de 2,4635. 0, podemos cerrar el 606. Perfecto. Ya aquí terminamos el tercer punto. Cuarto punto. El gerente de un sistema de redes de calculadoras desarrolló la siguiente distribución de probabilidad para el número de interrupciones al día. A. Calcule la media o el número esperado de interrupciones por día. B. Calcule la desviación estándar. Primero que todo vamos a calcular el valor esperado, que se representa como E entre paréntesis X. Bueno, para sacar este resultado debemos multiplicar el número de interrupciones del día, que sería XI, X sub I, por la probabilidad de ocurrencia correspondiente. O sea, 0, bueno, todo número multiplicado por 0 pues da 0. Por 1 sería 0,35, 0,36, 0,24, 0,16, 0,10 y 0,06. Listo. Y nuestra suma daría 1,27. Listo. El resultado de este es 1, ¿cierto? Los totales. Listo. Ahora vamos a sacar la desviación estándar. Para esta debemos sacar la varianza. Esta se realiza multiplicando cada posible diferencia cuadrada. Bueno, vamos a ir realizando la fórmula aquí en la calculadora. Bueno, primero que todo, la varianza. Y aquí estará la desviación. Listo. La fórmula de la varianza sería X, bueno, sería entre paréntesis X sub I por el valor esperado, el total del valor esperado, elevado a la 2 por la probabilidad correspondiente, que sería esta, ¿cierto? De esta columna. Ahora vamos a realizarlo con el primero. Entre paréntesis, perdón, 0 menos el valor esperado, 1,27, cierro paréntesis, elevado a la 2, por 0,32, que es nuestra probabilidad, y da un resultado de 0,5. Y asimismo vamos a seguir haciendo con los siguientes números. Ahora sí, la suma de la varianza de esta columna nos da 1,7. Y para sacar la desviación, que se representa de esta manera, esa se saca con la raíz de la varianza. Entonces simplemente sería esto, 1,7 y le sacamos raíz. Quedaría y esto sería todo. Muchas gracias.